Bien, hola chicos, buenas noches. Soy su instructor César Castañeda de Enfermería Auxiliar en Grupo Vidacem. En esta ocasión me tocó impartirles el tema de consideraciones ético-legales y bienestar en enfermería. Este tema conlleva justo tres situaciones importantes que tenemos que determinar para empezar a entender o abordar de qué se trata eh, el siguiente tema, que son las situaciones éticas, las situaciones legales y las situaciones de bienestar. Es importante determinar que a pesar de que es un tema que no se habla mucho o en la actualidad apenas se está tocando trasfondo de todo este tipo de situaciones, sí se considera un tema muy importante debido a que se han generado actualizaciones de normas, se han generado guías de práctica clínica, se han generado manuales y se han generado inclusive algo que se llama enfermería basada en evidencia, y eso nos ayuda a nosotros los profesionales de la salud a tener un preámbulo en la situación legal y en la situación ética, y eso, todo ello aunado, todo ese conjunto nos genera un cierto bienestar. Este bienestar no solo entra en el aspecto de la situación ético-legal, sino en el aspecto de las 5 esferas que nos conllevan en el ámbito profesional. Ahora, para que entendamos el tema, yo tengo que abordarles justamente desde los conceptos, lo que es ética, lo que es legalidad y lo que es bienestar. En en esta determinación tenemos que ética determina la acción y el comportamiento de los seres humanos. El simple concepto de ética en todo momento, cuando desde que tienes uso de razón, tienes que aplicar tus situaciones éticas en relación a la atención o en relación al cómo te conllevas en el contexto social con los demás seres humanos. Es decir, cómo moderas tu comportamiento. En el comportamiento entran también algunas situaciones como los valores, es decir, la responsabilidad, la integridad, el juicio, el raciocinio, todo ese tipo de situaciones entran en el contexto del comportamiento de los seres humanos. En relación a la legalidad, este determina la responsabilidad de acciones u omisiones que se han denominado delitos. En relación al comportamiento del ser humano, evidentemente nosotros sabemos que hay ciertas acciones que pueden hacer mal o determinan, o terminan en una situación legal, y esta situación legal determina si este tipo de acciones o omisiones se consideran delito. No quiere decir que todo en el contexto sea un delito, pero sí puede que algún comportamiento o alguna acción o omisión se convierta en un delito dependiendo el contexto en el que se lleve, y qué tan perjuicioso, perdón, es para la persona. Y por otro lado tengo el bienestar. Este determina el estado de salud física, psicológica, biológica y espiritual. Y también podemos sumarle lo que yo les comentaba, el contexto social o si en este caso te encuentras laborando, el contexto laboral. Ahora, estos tres conceptos son los que vamos a estar nosotros eh, estudiando para que justo entendamos el, el porqué de este tema y el porqué de esta presentación. Tenemos por un lado la situación de la ética en enfermería. Ahora, una cosa es el simple concepto de ética, que dijimos que estudia el comportamiento de los seres humanos, y tenemos la ética en el profesional de enfermería o en el personal de enfermería, ¿no? Que estudia el comportamiento del profesional de enfermería y prestador de servicios de salud conforme lo establece el Código de Ética, el cual contiene en resumen. Ahora, es importante que todos los enfermeros o todo el personal de salud, en este caso ustedes que se están formando como enfermeros, tengamos bien establecido o conozcamos nuestro código de ética. Aquí les puse 4 puntos importantes que deben de determinar y que deben de conocer
para que evidentemente sepan cuál es el contexto de ética en el personal de enfermería. Uno es respetar y cuidar la vida y los derechos de los humanos con una conducta honesta y leal. Es decir, todo el tiempo el profesional de enfermería o el personal de enfermería tiene que respetar y cuidar de una manera honesta y leal. No puedo yo, en cierto modo, porque eso es lo que se hace, a lo mejor em, hasta cierto punto eh, aplicar una acción que no es la determinante, ¿no? Como yo les decía, a lo mejor el profesional de enfermería toma signos vitales y al tomar los signos vitales es un signo vital que está alterado, supongamos la tensión arterial, tiene más de los rangos normales, a lo mejor tiene 140, 90, y a mí se me hace fácil de repente alterar esa cifra, ¿no? Entonces, yo no estoy siendo honesto y leal. Y otro determinante es que cuando yo me aproxime al paciente, pues en todo momento tengo que presentarme de una manera correcta, de una manera responsable, de una manera profesional y respetar en todo momento su estado de salud y su contexto de salud en el que se encuentra el paciente. El otro es proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados libres de riesgo. Y es muy importante esta situación. Yo en todo momento, mi ética de enfermería me marca que todos los cuidados que yo proponga o que yo realice, o todas las intervenciones que yo realice con mi paciente, las tengo que realizar de una manera que no ponga más en riesgo a mi paciente. Les puedo explicar un contexto. Cuando yo llego y abordo a un paciente que a lo mejor está delicado, en ese contexto, yo tengo que primeramente presentarme. Punto número 2, explicarle al familiar qué es lo que voy a hacer y por qué lo estoy haciendo. Y punto número 3, explicarle al paciente qué es lo que voy a hacer y por qué lo estoy haciendo y hacer las intervenciones correspondientes y evidentemente hacer las anotaciones de una manera coherente, de tal forma que a mi paciente o quien esté yo atendiendo no lo ponga en riesgo derivado de los cuidados que estoy realizando. El siguiente punto es asumir responsabilidades como miembro de salud enfocando cuidados de salud y prevención del daño. Siempre y en todo momento, antes de realizar una acción, debes de saber asumir esa responsabilidad. ¿Cómo es esta situación? Si tú vas a hacer una acción como tomar unos signos vitales, ¿no? O simplemente tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Me estoy yendo en contextos más básicos para que lo entendamos. Yo tengo que asumir la responsabilidad de que probablemente esa acción de colocarle el estetoscopio, colocarle el brazalete, colocarle el termómetro, puede ser una situación en la que yo pueda dañar al paciente. Sí, a lo mejor tiene alguna alteración, una operación, a lo mejor una lesión en la piel. Todo ese tipo de situaciones son responsabilidad mía. Si yo coloco el brazalete de una manera incorrecta y daño a mi paciente y no le expliqué, si coloco mis estetoscopios de una manera agresiva y no le estoy avisando, todo lo que yo haga sobre ese paciente es responsabilidad mía, ¿sale? Y por último, asumir el comportamiento de actualizarse, aplicar conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, de acuerdo a su competencia profesional. Aquí sí es importante, y a lo mejor les va a parecer algo pues no raro, pero tenemos que tener en contexto que como somos profesionales de enfermería y en la salud, todo se va modificando, va cambiando, se va actualizando. La responsabilidad que yo tengo como situación ética es que en todo momento tengo que estarme actualizando, tengo que estar leyendo las normas nuevas, los manuales nuevos, las guías de práctica clínica nuevas, tengo que estar cimentando todo ese conocimiento en un contexto científico. Es decir, yo no puedo decirle al paciente, tomes este medicamento porque este medicamento se lo di a mi primo y le funcionó. No,
bajo fundamento científico, tomes este medicamento porque este medicamento actúa a nivel del latido cardíaco y le va a ayudar justamente a bajar su frecuencia cardíaca y eso, aunado a eso, puede ayudarle a bajar su tensión arterial. Es decir, ahí estoy aplicando conocimientos científicos, ¿no? En ese aspecto, si tiene mi paciente una tensión arterial elevada, pues le puedo yo explicar de forma fundamentada por qué la tiene elevada o por qué le duele la cabeza y ese tipo de situaciones, y ese contexto me puede funcionar. Y también, evidentemente, tengo que estar haciendo acciones de acuerdo a mi competencia profesional. No puedo saltarme. Si a lo mejor mi acción nada más es hacer curaciones y a lo mejor esa curación necesita algo más especializado, pues evidentemente tengo que pedir ayuda o cederle a alguien más especializado que venga y me apoye en esa curación de esa simple herida, ¿no? Siempre hay que escalafonar. Si tú no lo sabes, tampoco quieras hacer una acción que a lo mejor va a dañar a tu paciente, ¿no? Porque estás incurriendo en los otros tres, ¿sale? Ahora, de este contexto de la ética de enfermería nace otro contexto muy importante que se conoce como bioética. En enfermería, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, analizando este comportamiento a la luz de los valores y principios morales. De aquí deriva algo que nosotros conocemos como bioética clínica y en resumen, examina en sí la práctica de los profesionales de la salud y en qué medida sus decisiones se ajustan a los valores y principios de la ética normativa. Voy a esto. De la ética derivan responsabilidades y de la bioética derivan todas las acciones de la práctica que yo voy a realizar con mi paciente y que evidentemente me conllevan a mí una responsabilidad. De esta bioética se derivan 4 acciones importantes que las debo de conocer sí o sí de manera coherente y bien. Una es la beneficencia. Este principio bioético me habla de hacer el bien en todas y cada una de las acciones a realizar. Es el principio de beneficencia para no dañar más a mi paciente y de manera consciente ni en la idea en el profesional de la salud. Es decir, que todo el tiempo que yo realice alguna acción sobre mi paciente, todo el tiempo tengo que pensar que esa acción que estoy realizando la estoy realizando para su bien. Por eso el principio se llama de beneficencia. Al contrario, tengo otro que se conoce como no maleficencia, que habla sobre no dañar, ¿no? Si lo vemos en el contexto de maleficencia, pues es dañar y por eso lo conocemos como no maleficencia, porque en el primero nos habla de hacer siempre el bien para el paciente y en el segundo nos habla de no hacer más daño del que ya está hecho, ¿no? Esa es una ética tradicional y es considerado por algunos eticistas como el otro elemento de par dialéctico de beneficencia y no maleficencia. ¿Sale? Entonces, si lo vemos en este contexto, beneficencia es siempre hacer el bien, siempre hacer acciones que favorezcan al paciente a mejorar y no maleficencia es no causar más daño del que ya está hecho. Y por otro lado tengo la autonomía y la justicia. La autonomía quiere decir que tanto el paciente es libre de tomar las decisiones y de tomar las acciones que él decida sobre su salud y sobre sus acciones para mejorar su salud, tanto el personal de salud que lo está atendiendo es responsable justo de tomar las decisiones de manera autónoma para obviamente generar siempre un contexto bueno, favorable para su mejoría del paciente. Y el otro que tengo es el principio de justicia, donde evidentemente si yo cometo un error o el paciente comete un error contra mí, pues siempre hay una situación em, de justos, de que seamos justos en las acciones que realizamos, tanto yo con el paciente como yo como profesional, tanto el paciente conmigo, ¿no? Pero si lo vemos en el contexto de los principios bioéticos, les reitero, son 4. Es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia.
Y bueno, en ese aspecto es en resumen lo que nosotros hacemos en la situación de ética en enfermería. Hay algunos otros principios bioéticos, pero eso los estaremos viendo más adelante, pero lo que sí es importante que estos se queden bien precisados para que evidentemente cuando yo haga una acción con mi paciente, sepa por qué la estoy haciendo, porque tengo una situación ética, ¿sale? Y por otro lado tengo los aspectos legales. Aquí es importante que ustedes determinen obviamente, si yo incurro en alguna acción ética mala, si yo cometo un error en alguna acción ética, me va voy a tener una carga legal. Aquí en las cargas legales se rigen por distintos contextos, ¿no? Estos contextos son aplicados dependiendo de dónde lo esté yo realizando y a quién esté afectando, ¿no? Uno de ellos es, y de ley, es evidentemente que estos aspectos legales se conllevan desde la Carta Magna, que es la Constitución mexicana, tengo el Código Penal, tengo la ley General de Salud, la Ley Federal de Responsabilidades y de Servidores Públicos, el Código Civil, el marco normativo y las guías de práctica clínica. Y en ocasiones, cuando tú cometes un error, justo si lo vemos de forma descendente, o sea, de abajo hacia arriba, siempre tengo que marcarlo así. Y ahorita vamos a ver por qué les marco este contexto, ¿no? Unas son que evidentemente te guíes en o bueno, valga la redundancia, tengas guías de práctica clínica que te marquen también éticamente cómo vas a realizar tu trabajo, de ahí te vayas a un marco normativo, a lo mejor si falla tu marco normativo te vayas a un código civil, como lo vimos al principio, si falla este código civil te vayas a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, todos nosotros, los que conllevamos el sistema de salud, o somos prestadores de servicios de salud, tenemos responsabilidades como servidores públicos, ¿no? Obviamente obligaciones y derechos, ¿no? De ahí, si ese ente no funciona, voy a la Ley General de Salud, de ahí me voy al Código Penal y de ahí me voy a la Carta Magna, ¿no? Que evidentemente, pues eso no lo vas a poder cambiar porque es nuestra Constitución. Pero de ahí les puedo decir que justamente si nos vamos en la situación de la Carta Magna o de la Constitución, uno de los artículos que nos marca que tú como profesional de la salud sí o sí tienes que atender a tu paciente, pues, es evidentemente el artículo cuarto que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De este artículo se deriva la Ley General de Salud. Entonces, tú como profesional o como personal de enfermería, llámese auxiliar, llámese técnico, llámese licenciado, el nivel que tengas, ¿no? Tú tienes que prestar servicios de salud. Les podría decir en un contexto, tú vas en la calle, vas uniformado y a lo mejor en ese lapso de tiempo que vas caminando por la calle, notas que una persona se desmaya, pierde el estado de conciencia. Tu responsabilidad es que por lo menos marques en tu teléfono el 911 y actives un servicio médico de urgencias o de emergencias y por lo menos le expliques que una persona se encuentra en estado inconsciente. Eso es si vas uniformado, ¿no? A lo mejor si no vas con uniforme, pero conoces ciertas acciones que justamente en el curso las vamos a estar desarrollando, pues evidentemente tu acción una es aplicar, porque lo conoces, lo sabes, o la otra es por lo menos accionar un sistema de emergencias, porque si no vas a tener una carga o una responsabilidad, ya sea así, bueno, ahí tienes una responsabilidad civil, pero si no lo haces de manera correcta y ellos investigan y sabes que eres personal de salud y que estás incurriendo en una impericia, bueno, sí, en una imprudencia, impericia, ahí sí vas a tener una situación de responsabilidad legal, ¿no? Por el simple hecho de que tenemos un artículo que nos habla de eso. Ahora, también si lo vemos en el contexto de que todo mundo tiene que tener
derecho a la salud, la protección a la salud, pues también no se cumple, ¿no? Pero no veamos a los demás, hay que vernos a nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Ahora, en la práctica directamente de enfermería, en sentido amplio, tiene que ver en todo el resto de materias legales, las que vimos hace un rato, ¿no? Pero tengo aspectos legales, educativos, laborales y administrativos, y dentro de ello entra lo que vamos a ver, las normas, las guías y las actualizaciones. Si yo como profesional de la salud no conozco las normas, no conozco las guías y no tengo actualizaciones, entonces estoy incurriendo en una situación a lo mejor de responsabilidad civil, pero esa responsabilidad civil me está orillando a que yo tenga también una responsabilidad legal cuando hago una acción sobre un paciente y a lo mejor no estoy haciendo una buena acción y estoy ocasionando mayor daño a mi paciente, ¿no? Y aquí les puedo yo determinar justo estas acciones, ¿no? Que tenemos aquí, que se conoce como iatrogenia o mala práctica. Estas acciones, ¿no? Son a lo mejor algunas acciones que yo realizo que van a tener una carga penal. Hay ocasiones en que se van a situaciones civiles, pero si no se logra a lo mejor contrarrestar el daño, me voy a una situación legal y eso sí es algo difícil, ¿no? O complicado. La iatrogenia se refiere al efecto dañino o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la actividad diagnóstica o terapéutica del equipo de salud. Aquí sí es importante que tengan en mente que no solamente estoy hablando de los doctores, no solamente estoy hablando de los cirujanos, de los fisioterapéuticos, aquí entramos nosotros como personal de enfermería e inclusive entra, si así lo vemos en el contexto del hospital, puede entrar el personal de limpieza, el personal de camillería, el personal de servicios, este, de, ¿cómo se llama? De servicios a lo mejor subrogados que a lo mejor hicieron una mala acción o no se dieron cuenta, también están incurriendo a una iatrogenia o mala práctica. Abarca desde los efectos colaterales de los medicamentos, las secuelas de los procedimientos, los daños ocasionados por el uso de tecnologías, etcétera, hasta los errores por acción u omisión de los prestadores de servicio. Y aquí les reitero, tenemos que poner mucha atención a esto. ¿Por qué se los digo? Porque el que yo esté omitiendo una acción o que esté pensando o que se me olvidó o que no la hice por cierta circunstancia cuando yo sabía que la tenía que hacer, estoy incurriendo en una iatrogenia o en una mala práctica. Y les reitero, esto se va a una situación legal. Ahora, estas se derivan justamente en tres partes importantes o tres eslabones importantes. ¿Cuáles son? Por negligencia, yo puedo ocasionar una iatrogenia o una mala práctica por negligencia, por ignorancia o por impericia, ¿sale? Por negligencia se refiere al descuido o perdón, o a la omisión o abandono del paciente que le provoque daño. Es decir, si tú como enfermera, ¿no? Mm, le pusiste un medicamento a tu paciente y a este paciente a lo mejor le está pasando un medicamento para cierto tiempo y nunca le preguntaste si a lo mejor al paciente le estaba ardiendo, le dolía, si se sentía mal, si le estaba ocasionando algo. Y el paciente a lo mejor ya te dice demasiado tarde y esto le provocó un daño porque a lo mejor tú te tuviste que ir a hacer algunas situaciones, tuviste que hacer algunas anotaciones o este tipo de cosas y no regresaste por lo menos a ver si tu paciente se encontraba bien. Entonces estás ocasionando una negligencia. Al igual, a lo mejor vas por la calle, ¿no? Les decía, estás con tu uniforme y no eres como para por lo menos accionar el sistema médico de urgencias y quedarte ahí con él hasta que llegue el sistema médico de urgencias, estás ocasionando un abandono del paciente y eso ocasiona
Si eso le provoca mayor daño, la responsabilidad por negligencia es tuya. Ahora, por ignorancia, cuando no se cuenta con los conocimientos necesarios y esperados en un profesional de enfermería para prestarles un servicio que ofrezca seguridad a los usuarios, también es importante, ¿no? Por eso yo les reitero mucho que hay que estarnos actualizando y hay que estar leyendo, porque yo no puedo decirle o no puedo hacer la acción de decir, ay, es que esto no lo sé, es que esto se me olvidó, es que, o sea, no podemos ser ignorantes ante una acción o una intervención que yo voy a realizar con mi paciente. Si no lo sé, pido ayuda, ¿no? Eso sí es importante y no estás incurriendo en ninguna acción. Si no lo sabes, si a lo mejor es un medicamento que nunca has aplicado, que no sabes cómo prepararlo, que a lo mejor no sabes si va diluido, si no va diluido, pero así, a ti se te hace fácil hacerlo y prepararlo y le causa daño, entonces estás siendo ignorante y eso puede ocasionar una mala práctica. Y la otra es por impericia, ¿no? En el caso que nos ocupa, se refiere a la falta de habilidad del profesional de enfermería para aplicar en los pacientes los procedimientos necesarios durante su atención y que son atribuibles a su ámbito disciplinar. Les podría poner un ejemplo fácil, ¿no? Que a lo mejor tengas que tomar tus signos vitales y no sepas tomar la tensión arterial, ¿no? Y el paciente está diciendo que le duele la cabeza, que tiene zumbido en los oídos, que tiene alteraciones neurológicas y su presión arterial está muy elevada, pero tú no sabes hacerlo, o sea, no tienes el conocimiento, no tienes las habilidades, no tienes el expertise, ¿no? Entonces estás incurriendo a una impericia y eso también ocasiona una situación legal. Entonces, por eso les digo que es importante que todo el tiempo tratemos de actualizarnos. Si no sabes, pregunta, no ignores lo que estás haciendo, no ignores lo que estás aprendiendo y al igual si ya estás accionando con tu paciente, estás haciendo una intervención, hasta que veas que esa intervención es correcta, ahora sí te puedes retirar, ¿sale? Y ahora, ¿qué pasa si yo ocasiono una mala práctica o bueno, en este caso, a lo mejor se me ocurre que hago algo indebido y bueno, cae en una iatrogenia o una mala práctica, de ahí podrían derivarse dos conductas tipificadas como delictivas, les digo, estamos hablando del ámbito legal, y estas son que puede ser un delito culposo o un delito doloso, y se derivan en esos aspectos, ¿por qué? Porque puede ser que tú lo hayas hecho con todo el afán o puede ser que a lo mejor, no sé, tuviste muchos pacientes y por eso a lo mejor no es que no lo sepas hacer, sino pues que fue una distracción, pero tampoco fue que realmente tú quisieras ocasionar el daño, ¿no? De aquí tengo el delito culposo, que es aquella conducta ilícita y delictiva en la que se ocasiona daño a otra u otras personas, pero en la que no hubo la intención de dañar, puede deberse a negligencia, ignorancia o impericia, ¿sale? Es decir, o sea, aquí tenemos como la oportunidad, ¿no? A lo mejor hago una mala práctica, pero a lo mejor esta mala práctica pues fue por una negligencia, una ignorancia, una impericia. Es decir, tú no tenías la acción de hacerlo, se conoce como delito culposo. Tú tienes la culpa, pero no como tal, tú lo hiciste con el afán de dañar. Al contrario del delito doloso, que en este caso es una conducta lícita y delictiva que tuvo intencionalidad. Es decir, tú preparaste su medicamento y se lo colocaste porque a lo mejor quisiste que el paciente no, que el paciente falleciera. Y hay acciones que se han generado así en los hospitales, ¿eh? Hay muchos, de hecho salió una noticia hace poco de que un enfermero les daba a los pacientes cloro de potasio eh, o cloro de sodio para que estuvieran más tiempo hospitalizados, ¿no? Entonces, eso lo está haciendo de una forma dolosa, es decir, tiene una conducta que está ocasionando el daño y él lo sabe y entonces lo está ocasionando sin tener una manera consciente perdón, tiene una manera inconsciente o involuntaria. Aquí lo está haciendo consciente y voluntariamente el daño, ¿sale? Entonces, la mala práctica o este tipo de situaciones derivan en un delito culposo y un delito doloso. Casi la mayoría caen en delitos culposos, es decir, tú no lo querías hacer, pero a lo mejor se te barrió, se te olvidó, no supiste hacerlo, no preguntaste, eh, fuiste ignorante, ¿no? Pero nunca hay que avanzar más allá.
les comentaba. Entonces, les digo, el delito culposo, pues evidentemente puede ser por negligencia, ignorancia o impericia, y el delito doloso lo haces de una manera consciente y voluntaria. Entonces, en ese aspecto, evidentemente, hay que tener mucho cuidado de lo que estás haciendo. Y eso, evidentemente, me va a llevar a una responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil se puede derivar de dos situaciones bueno, deriva de la situación penal. Se considera responsable a un individuo cuando, de acuerdo a su orden jurídico, es susceptible de ser sancionado. Les decía, como profesional de la salud, tengo responsabilidades civiles y responsabilidades legales, ¿no? Las responsabilidades civiles, es decir, yo, toda acción que haga sobre la atención de mi paciente, en primera instancia tiene una responsabilidad civil, ¿no? Es decir, puedo yo a lo mejor hacer una acción que no específicamente debe de ser sancionada, por eso es susceptible, o sea, puedo yo hacer una acción como civil, como personal de responsabilidad civil, que a lo mejor, no sé, ignoré que tenía que realizar cuidados sin causarle mayor daño, ¿no? Es decir, no aplicar en mi código de ética bueno, aplicar la no maleficencia, ¿no? Que es no causar más daño, pero pues a lo mejor no lo hice, entonces está incurriendo en una situación de responsabilidad civil, pero si a lo mejor voy y platico con el paciente y le digo que le pido, digamos, disculpas y le digo que no vuelva a ocasionarse, que voy a hacer bien mi trabajo, y el paciente en cierto modo me disculpa, entonces incurrí en una responsabilidad civil, eso ya no se fue a lo legal, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todo lo que yo realice en el ámbito de enfermería o de mis acciones de enfermería tengan que caer en responsabilidad civil, porque a lo mejor el paciente lo puede tomar a mal y ahí sí me puede afectar y entonces se va a instancias más grandes como es la situación legal. Pero todas las acciones que realice son responsabilidades civiles, ¿no? Ahora, aquí tengo justo algunos ejemplos, ¿no? Puede ser responsabilidad por hechos propios, cada quien es responsable de su propia conducta, ¿no? Si yo llego y soy grosero y hago de estas acciones un poquito agresivas o todo este tipo de cosas, entonces, ¿en quién va a incurrir el problema? Va a incurrir en mí. Si el paciente fue agresivo conmigo, entonces él tiene su responsabilidad civil. Yo me comporté de una manera coherente, pero si digamos yo en ese aspecto no lo perdono, pues se puede ir a una instancia legal, ¿no? Responsabilidad por hechos ajenos se refiere a la responsabilidad de las personas de evitar que otras personas cometan hechos dañinos. Ahí les digo, puede ser que el paciente se haya causado daño por sí mismo, ¿no? Y entonces eso puede tener una responsabilidad, a lo mejor no sobre mí, pero sí sobre el paciente, porque él es el que se está causando daño. Yo a lo mejor lo limito y a lo mejor esa limitación, a lo mejor, digamos, en el aspecto de aplicar sujeción gentil, ¿no? O en cierto modo aplicarle algunas vendas para que no se siga maltratando y se maltrata su piel, a lo mejor esa responsabilidad puede caer sobre mí, pero yo a lo mejor puedo determinar que esa acción que hice no fue porque yo quisiera, sino porque el paciente se está causando daño, ¿no? Y puede ser también la responsabilidad por obra de las cosas. Se considera que si el daño fue causado por cosas o objetos, lo que les decía, el dueño de ellos será responsable de las consecuencias, ¿no? Y esto ya lo vemos a lo mejor en el aspecto de que, pues, el paciente a lo mejor tiró una bomba, tiró un instrumento electrónico que a lo mejor no fue mi culpa, ¿no? Porque a lo mejor puede decir, china, a mí me van a echar la culpa porque yo estuve cuidándolo. No, él hizo una acción y él se tiene que hacer responsable. Así como yo puedo hacerme responsable de las acciones malas que yo haga, el paciente también se tiene que hacer responsable de las acciones que él realice, ¿sale?
Y si esto se va a estancias más grandes, pues evidentemente tengo la responsabilidad penal, ¿no? Que este tipo de faltas en su mayoría están establecidas en el Código Penal Federal y en las leyes reglamentarias relativas al ejercicio de las profesiones y en un momento dado, aunque no haya una legislación específica, pueden aplicarse a la enfermería, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puedo decir, nosotros nos manejamos con normas y guías de práctica clínica. Si la guía de práctica clínica me dice que yo tengo que manejar a un paciente o que yo tengo que colocar un tal medicamento, por ejemplo, digamos, en los medicamentos que vimos de alto riesgo, y lo tengo que colocar diluido y en una situación lenta y no lo estoy haciendo, entonces estoy incurriendo en una responsabilidad civil. Pero si el paciente le causa mayor daño, estoy incurriendo en una mala práctica y una iatrogenia. Entonces, eso me va a ocasionar una responsabilidad penal. ¿Sale? Y aquí tengo, dentro de las responsabilidades penales, tengo, por ejemplo, revelación de secretos. Se trata de una falta grave y se refiere a la revelación de información de tipo confidencial, confiada a la enfermera o por parte del paciente. Aquí, por ejemplo, es importante que lo que me diga a mí el paciente, si son situaciones que a lo mejor eh, son de situación penal, yo tengo que dirigirlo a las instancias del personal que se encarga de eso, ¿no? No tengo que estar ventilando a todo el mundo, no, pues es que el paciente me dijo que no, porque entonces estoy incurriendo en una situación penal, ¿no? Responsabilidad profesional se refiere a la comisión de actos delictivos, ya sea dolosos o culposos, durante el ejercicio de la profesión. Aquí esa responsabilidad profesional, les reitero, si yo estoy ocasionando un daño y a lo mejor no fue intencional, estoy cometiendo un delito culposo, pero si fue intencional, entonces es doloso. La falsedad se refiere a la falta de veracidad en el manejo de los datos de información, de documentos o rendir declaraciones ante la autoridad. Aquí es importante si yo a lo mejor hago un registro mal, si a lo mejor altero, si a lo mejor estoy mintiendo, si a lo mejor no estoy haciendo las acciones como se debe y estoy alterando la información de las acciones de mi paciente, estoy incurriendo en una situación penal de falsedad. Y la otra, y un poquito más cruel, es la usurpación de la profesión. Se aplica a aquellos casos en que sin tener un título o una cédula profesional para ejercer una profesión reglamentada, se atribuye el carácter de profesionista y realice actos de esa profesión y se ofrezca públicamente sus servicios al objeto de lucrar. O sea, voy a esto. Si yo no tengo un documento que me ampare para yo hacer una acción sobre un paciente, y me refiero ahorita a ustedes, lo que les decía, si a lo mejor no lo sabes, no lo hagas. Espera a que llegue alguien con más capacitación o pregunta. No obvies las cosas, ¿sale? Porque, o en este caso, si no tengo yo un documento que me acredite, estoy ocasionando una usurpación de funciones y eso es una situación legal. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿vale? Y les reitero, ¿cómo puedo yo salvarme? ¿Cómo puedo yo determinar? ¿Cómo puedo yo saber que a lo mejor no voy a cometer un error en ese aspecto? Bueno, tengo justamente, o yo me guío sobre normas y sobre guías de práctica clínica. Eso es lo que actualmente me está salvando o lo que actualmente me está ayudando a que el personal de enfermería no cometa tantos errores. Durante el desarrollo del periodo que vamos a estar viendo las normas oficiales mexicanas para enfermería o para el personal de salud y las guías de práctica clínica. Las normas son un conjunto de reglas y disposiciones de orden genérico en un tema o materia específica en el ámbito de la salud que tienen un sustento jurídico. Y aquí está, son reglas y disposiciones de orden genérico de un tema. Aquí, por ejemplo, les puedo decir que una norma que nos marca que la vamos a estar revisando en la siguiente clase es la norma 019 de la Secretaría de Salud 2013, que habla sobre la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, es la que nos rige, es la que nos dice qué debe de hacer el personal de enfermería, cuáles son los escalones, desde un cuidador, desde un auxiliar, desde un técnico, desde un licenciado que tiene un doctorado, cuáles son las acciones que debe realizar una especialidad. Esa es la norma que me rige mi ejercicio profesional y necesito conocerla, ¿sale? Y por otro lado,
Digo, hay muchas normas, ¿no? La 022 de terapia de infusión, la, este, la, la 004 del expediente clínico electrónico. O sea, hay muchísimas normas que vamos a estar revisando. Las otras son las guías de práctica clínica que también nos ayudan a contrarrestar o omitir ciertas acciones que yo debo conocer o que debo realizar, y es un conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar la atención a los pacientes que se basan en la revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios y los riesgos de las opciones asistenciales alternativas. Por ejemplo, aquí tengo la guía de práctica clínica para el control y seguimiento de la salud del niño y la niña menor de 5 años en el primer nivel de atención. Es decir, la norma me marca disposiciones o reglas y la guía de práctica clínica me da recomendaciones, ¿sale? Entonces, aquí son dos puntos importantes que yo debo de conocer y que debo de estar todo el tiempo actualizando, leyendo para no cometer justamente ciertas acciones que me puedan incurrir a una responsabilidad civil y de esa responsabilidad civil me lleven a una responsabilidad legal, ¿sale? Y por último, me gustaría hablarles sobre el bienestar del personal de enfermería. Si yo llevo en contexto justo todo lo que les había comentado anteriormente, entonces puedo tener un bienestar. Este bienestar me habla sobre situaciones de la salud física, salud biológica, salud nutricional, salud en el contexto social y salud psicológica. Todo el personal de salud, inclusive ustedes, deben de tener, en primer punto, buena salud física, porque no es coherente que a lo mejor yo esté atendiendo a un paciente y tenga a lo mejor una alteración en el ritmo cardíaco, tenga una patología cardíaca, esté demasiado obeso, tenga alteraciones hemodinámicas, alteraciones o enfermedades como diabetes, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades pueden hacer que yo haga una acción indebida y me puede conllevar una responsabilidad civil. Entonces, el, el profesional de enfermería, en este caso el auxiliar de enfermería, debe de gozar de buena salud física. ¿Cómo también hace este tipo de acciones para gozar de buena salud física? Pues evidentemente alimentándose bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, em, haciendo acciones de distracción, manejando el estrés, todo ese tipo de situaciones. A lo mejor es complejo, es difícil, pero tengo que tenerlo para estar todo el tiempo en bienestar, ¿no? Salud biológica, eso me habla de una buena salud em, este, fisiológica, es decir, que a lo mejor no tenga alguna enfermedad, llámese no transmisible como diabetes, hipertensión, que a lo mejor tenga pérdida de la agudeza visual, pérdida de la agudeza auditiva, que a lo mejor tenga una alteración neurológica, que no pueda mover las manos, los pies, que use silla de ruedas. Entonces, todas esas acciones, evidentemente, les digo, van a ocasionar una unas malas intervenciones sobre la salud de mi paciente. Entonces, debo de gozar de buena salud biológica, de buena salud nutricional, y aquí evidentemente pues entramos todos, ¿no? Tengo que alimentarme de manera correcta, tengo que nutrirme de manera correcta, tengo que comer a lo mejor en cierto punto sano, porque ustedes saben que justo el personal de enfermería, muchos de nosotros comemos, pues a lo mejor ni comemos o comemos demasiado rápido, a lo mejor comemos alimentos ricos en grasas, en azúcares, en carbohidratos, en proteínas, y eso nos ocasiona evidentemente que las otras dos acciones contra la salud biológica como la salud física nos afecten. Entonces debemos de gozar de una buena salud nutricional. Y el siguiente punto, salud en el contexto social. Y aquí entra en tu núcleo familiar, en tu núcleo de amigos y en tu núcleo laboral. Si yo a lo mejor no me llevo bien en mi núcleo familiar, no me llevo bien en mi núcleo con mis amigos o inclusive con el trabajo, eso va a entorpecer y va a hacer que yo cometa ciertos errores o ciertas iatrogenias o ciertas situaciones de mala práctica. Entonces, debo de estar bien en esos contextos. Yo les podría decir que
dice el dicho y dice bien, nunca hay que mezclar lo que se ve en el ámbito laboral como con lo que se ve en el ámbito familiar, con lo que se ve en el ámbito del contexto de tus amigos o en el ámbito social. Siempre hay que aprender a separar para que justo los otros eslabones no se alteren. Y por último, y si no más de importancia, la salud psicológica. Si yo no tengo buena salud psicológica, es decir, a lo mejor todo el tiempo estoy triste, todo el tiempo estoy alterado, todo el tiempo tengo una actitud pesimista, todo el tiempo tengo una actitud retadora, entonces eso va a ocasionar que yo haga justamente acciones sobre mi trabajo malas y a lo mejor justo si nos vamos desde la situación psicológica, va a ser una alteración de todos los demás eslabones, ¿no? Si yo no estoy bien en mente, no voy a estar bien en cuerpo, no voy a estar bien en situación biológica, no voy a estar bien en situación nutricional y eso conlleva que mi situación de mi contexto, tanto mío como familiar, social y laboral, no van a estar bien y eso no me va a ocasionar un buen bienestar. Todo el tiempo el personal de enfermería tiene que estar bien en sus cinco sentidos, en sus facultades mentales, en su salud física, biológica, nutricional, para que pueda hacer una buena acción por los pacientes. Digo, les puedo decir que a lo mejor podríamos pensar que mucho profesional de la salud, y es que pasa por tanto trabajo, por tantos pacientes, puedo ocasionar muchos errores, pero eso lo tengo que empezar a delimitar para poder accionar y hacer muy bien mi trabajo. Si se dan cuenta en la imagen, hay ocasiones que tu mismo semblante empieza a cambiar, la energía empieza a absorberse con los pacientes, ya sales demasiado fatigado, demasiado cansado, pero eso no quita que cuando termines tu jornada laboral, por lo menos regales una sonrisa a tu paciente, por lo menos le des esos ánimos, le des esa pauta a que justamente le eche ganas contigo para que favorezca su salud. Entonces, les reitero, es importante que conozcamos todos estos puntos para que nosotros, como profesionales de la salud, nos defendamos, ¿no? Hagamos bien nuestro trabajo, todo el tiempo seamos honestos, seamos leales y otro tipo de situaciones les puedo decir que amen lo que hacen, apliquen ese tipo de acciones en el paciente, apliquen ese amor que tienen por su profesión con los pacientes en todo momento, con su familia, con ustedes, que no se delimiten, porque eso puede ocasionar que a lo mejor puedan tener malas actitudes y también los compañeros o en el contexto donde se desarrollan lo pueden tomar a mal. Y no nos conviene porque entonces no estamos en bienestar, ¿sale? Y por último, quiero terminar dándoles esta frase, que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces, no se vale a lo mejor decir no sé, no lo conozco, no tengo idea. No, puedes decirle a tu paciente, a ver, permítame tantito, déjeme investigar porque eso no lo he escuchado. Bueno, lo investigo y al otro día regreso y le explico absolutamente todo lo que le está pasando. Recuerden que un paciente cuando te llama o cuando te pide, no te llama o te pide porque quiere que a lo mejor por arte de magia lo mejores, lo sanes, no. Ese contexto donde está desarrollándose la enfermedad con la familia, con el paciente, todo ese contexto, a nosotros nos hablan para tratar de modificar, para tratar de cambiar, de amortiguar, de mejorar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a las acciones que me digan los familiares o que me diga el paciente o las acciones que yo voy a realizar las tengo que conocer bien, porque eso no me exime de que a lo mejor no me puedan cargar una responsabilidad civil, una responsabilidad legal. Entonces hay que conocer bien todo este tipo de situaciones y este contexto. Digo, espero les haya gustado el pequeño viaje que les di por este contexto de legalidad en enfermería, de ética y legalidad y bienestar en la enfermería. Y pues aquí les dejo justo este video para que lo puedan ver y puedan ustedes determinar y conocer un poquito, la verdad, de todo lo que conlleva el ejercicio de la profesión de enfermería.
Bueno, me despido, chicos, descansen y sigan estudiando y síganse preparando.